mismo le dice, no se preocupen, ¿por qué? Porque le vamos, ¿verdad? Él dejaba al Espíritu Santo. Él dice, incluso le dice, y es mejor que yo me vaya para que entonces venga el Consolador, dice el Señor. Y es así. Cristo llegó y estaba allí, no iba. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Amén. Para morar Él en cada uno de nosotros, tenemos entonces que cumplir con el plan de salvación que Él nos deja. Amén. Gloria. Gracias, Señor. Y es realmente grandioso el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, que hace en el mundo para que las almas perdidas puedan llegar a la presencia de Dios. Amén. El Espíritu Santo inicia su trabajo, su labor, cuando aún no somos cristianos. Él hace esta obra enviado por Dios también, ¿no? Por el Hijo también. El que toma el lugar del Hijo, como ya dijimos, para que este mensaje llegue a todos nosotros. Ustedes han podido notar en nuestra experiencia cristiana, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida común, qué difícil es afuera, ¿verdad? Qué difícil es el mundo. Inclusive, el pecador, tú le dices que es pecador y a él no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque no entiende. Entonces, soy bueno pecador, sí, pero que yo, ¿qué voy a hacer? Así soy yo. O Cristo no ha llegado a mí o lo que sea, como ustedes le digan, pero el pecado es cualquier cosa. Ahora, ¿qué ocurre si uno de nosotros, por una u otra razón, un desliz o algo, comete un pecado? Que se siente mal delante del Señor, ¿cierto? Y recurre a su presencia pidiéndole perdón para que lo restaure dentro del cuerpo, ¿cierto? Amén. Ahora bien, ¿qué ocurre entonces con este individuo allá afuera que no entiende lo que es el pecado? Y esa es la realidad, no entiende lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo no ha comenzado a iluminar a este caballero. Y esa luz llega por primera vez allá afuera, ¿verdad? Es parte del trabajo precisamente del Espíritu Santo. Amén. Él es que comienza a traer a nuestras mentes la realidad de Dios. Es el que comienza a poner en nuestros corazones la realidad de Cristo. Amén. Por eso la palabra misma lo dice, ¿no? Que la palabra es que la espada del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hay en la palabra? Poder de Dios. Y la palabra también dice que el Señor envía su palabra y jamás vuelve vacía. Amén. Gloria a Dios. Y esta palabra la lleva el Espíritu Santo. Y esta palabra es la única que lleva luz al ser humano. Es la única que te dice, estás mal. Es la única que te dice, mira hacia el cielo. Gloria a Jesús. Cuando le predicamos a Cristo. Esa es la única forma de responderle. O sea, allí ya el Espíritu Santo comienza su labor. Comienza a llegar a nosotros, poniendo la palabra en nosotros, para que la palabra provoque el efecto dentro de nosotros, que nos haga sentir entonces que arrepentimiento, que comenzamos la luz de Cristo nos comienza a iluminar y decimos, sí que estamos mal. Gloria a Jesús. Por eso cuando se predica la palabra, la persona a la cual impacta es porque el Espíritu Santo comienza a trabajar con esta persona, lleva su corazón, comienza a revelar la verdad de Cristo en su corazón. Este individuo comienza a entender y se da cuenta que sí es pecador, lo que no entendía antes. El mundo en estos casos acostumbra a resistirse, no a aguantarse. Más adelante, después lo hago. No, deje que la palabra de Dios fluya en su vida, deje que la palabra de Dios lleve la verdad de Cristo a su vida. Amén. Gloria a Dios. Es determinante. Entonces comienza el trabajo del Espíritu Santo, repetimos. Entonces, ¿qué ocurre? Este individuo, por ejemplo, comienza
ser que convencido de pecado, ¿verdad? Comienza a convencerse de que es pecador. Juan 16:8 podemos ver esto. Entonces, después, ¿qué sigue ocurriendo? Otro aspecto, el paso siguiente del Espíritu Santo en el que comenzó la obra ya. Dice, testificar a Cristo. En ese momento, cuando pasamos, ¿verdad? Escuchamos la palabra, levantamos la mano y pasamos allá. ¿Qué más comienza a suceder aquí? Que este individuo ya está en condiciones de testificar a Cristo. ¿Crees en Cristo? Sí, ya comienza a creer en Cristo. Ya el Espíritu Santo ha puesto en su pensamiento, en sus ideas, en su cerebro, como queramos llamarle, que Cristo es una realidad y que necesita a Cristo para vivir. Y que viviendo aquí en el mundo no tiene vida, no tiene futuro, y que no somos más que espíritus, cadáveres espirituales más bien. Eso es lo que somos cuando no conocemos a Cristo. Somos cadáveres que caminamos por ahí sin rumbo. Creemos que tenemos un rumbo y no lo tenemos. ¿Cuál es el rumbo? Morir. De hecho, ya estamos muertos espiritualmente. ¿Qué más nos espera? Morir e ir a aquel lugar que no es bueno. Bien, entonces, ahí va el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos también? El Espíritu Santo nos lleva a someternos a Cristo. Eso es someterse. Cuando ya usted se convence, llega allí y se somete a Cristo y confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, ya usted comienza a someterse al Señor. ¿Es cierto que sí? Amén. Y eso es grandioso, ¿verdad? Cuando entendemos esto y llegamos a este punto, entonces ya la luz de Cristo ha comenzado a iluminar. Gloria a Jesús. Bien, entonces, ¿qué más pasa? Esto va a implicar que somos capaces ahora de nacer de nuevo. Amén. Somos capaces de tomar este paso ya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha comenzado su trabajo en nosotros, el Señor lo dejó para que haga ese trabajo, y ese trabajo es a través de la palabra de Dios. ¿Y que hay en la palabra de Dios? Poder, y el poder que actúa en nosotros, entonces nos convence, que nos convence de pecados y produce en nosotros ¿qué? Arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento es un aspecto determinante para la salvación. Gloria a Jesús. Si no hay arrepentimiento, lógicamente no podemos ser salvos, ¿no? Porque si, ¿cuál es el asunto básico? Hay que arrepentirnos realmente para poder ser salvos, para que el Señor pueda morar en nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué continúa también? El Espíritu Santo también nos da la seguridad de salvación. Romanos 8:16 nos da la seguridad de salvación. Cuando llega a nosotros nos da esa seguridad. Entonces cuando nosotros adquirimos esa seguridad, entonces estamos más convencidos para continuar. Gloria a Dios. Otro paso que va a ocurrir dentro del trabajo del Espíritu Santo, que es un trabajo enorme, ¿no? Después él va a estar con nosotros permanentemente, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir ya? Ve un paso muy importante, ¿no? Que es un paso que allá afuera a veces se confunde, como quiera que sea, pero es necesario tomar la decisión de bautizarnos para perdón de nuestros pecados, como dice la palabra de Dios. Amén. Para perdón de nuestros pecados y para que pase a morar en nosotros el Espíritu Santo. Eso es determinante. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegamos ya a ese punto? Que nosotros pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a tener el sello de Cristo en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Sin ese sello no somos hijos, ¿no? Si no Amén. hacemos todo ese proceso que es indispensable precisamente para ser salvos, entonces todavía no somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué produce entonces la llegada de Cristo a nuestras vidas? ¿Qué produce la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas? Ya vamos a estar acompañados por Dios. Cristo dijo, y es mejor que yo me vaya para que ustedes reciban el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya el Señor mora en nosotros. Por eso es que la misma palabra nos manda a permanecer, nos manda a orar, nos manda a mantenernos limpios
Espíritu, ¿verdad?, nos manda a hacer el mayor esfuerzo nuestro para que podamos mantenernos dentro de la gracia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo es quien nos lleva a una vida correcta en el Señor. Amén. Y tanto así que el Espíritu Santo interviene delante del Señor por nosotros. Y lo hace de una forma, como dice la Biblia, de una forma prácticamente agónica, ¿no? Por el amor que tiene Dios, por el amor que tiene el Espíritu Santo por cada uno de nosotros, cuando somos hijos de Dios, cuando nos convertimos al Señor. Y esto lo podemos vivir. Yo creo que, es que todo cristiano realmente puede dar testimonio de esto, puede decir, wow, qué diferencia de cuando yo estaba en el mundo a lo que soy hoy, cuando mora en mí el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Dios, Dios mora en nosotros. Gloria a Dios. Amén. Esa es la palabra, que tenemos un Dios que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en cada una de ellas mora toda la plenitud de la deidad. Amén. En cada una Gloria a de ellas. Dios. A veces he escuchado a personas tratar de establecer diferencia entre uno y otro. No lo hay. Claro, cada uno tiene un rol, pero es Dios en definitiva. Entonces a veces yo no entiendo porque es algo extraordinario, realmente es algo que tú dices, bueno, que hay que pensar, pero si tú tienes el convencimiento de que Dios es Dios, de que Dios es el creador, de que Dios es primero, de que no hay nada antes de Él, de que Él lo creó todo, entonces, ¿qué nos impide creer en un Dios tan poderoso, creer que se manifiesta en tres personas? Amén. ¿Cuál es- Gloria cuál a es- Dios. O sea, yo no entiendo cuál es el inconveniente aquí. ¿Cómo? Tres, que son tres, no, es un Dios que se manifiesta en tres, ¿verdad?, en tres personas. Y si oye, si yo creo que es tan poderoso y lo es, entonces, ¿qué me impide a mí creer eso? Y eso es bueno. Eso es bueno porque, recordemos, Cristo vino, hizo el sacrificio, se fue y dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo, como bien nos dice Jesús, que va a estar con nosotros hasta el fin. Amén. Y después de ese fin que viene, Él, Jesucristo, si en la cruz dijo que ya todo lo había realizado, ¿verdad?, por el trabajo que hizo para el proceso de salvación, entonces en este momento ya no es, ¿verdad?, ya es que concluyó el trabajo de los salvos entonces. Él le va a entregar al Padre el trabajo que hizo. Amén. Amén. Y es allí donde Jesucristo entonces es glorificado por su Padre. Es allí donde Cristo glorifica, ¿verdad?, a su Padre. Y su Padre lo glorifica y nosotros somos glorificados también, los salvos, por esta acción del Espíritu Santo. Amén. En Cristo somos entonces somos glorificados también. Hermanos, esto no se puede pensar en estas cosas, pero es posible esto, ¿verdad? Cuando usted toma en serio el pensamiento de la palabra de Dios, el pensamiento de Cristo, de Dios en realidad, y uno dice, pero bueno, es que esto es mucho, ¿no? Y somos, ¿verdad?, hijos de Dios, tenemos el conocimiento de la palabra, nos ocupamos de ir aprendiendo más de la palabra, nos ocupamos de comprender más, nos ocupamos de mantenernos firmes en la palabra de Dios, pero aún así la limitada, ¿verdad?, capacidad nuestra no nos deja nunca llegar al entendimiento pleno de lo que es esto que el Señor nos ofrece. Y lo poco que entendemos de todo esto nos lleva a entender que sí, que esto es verdad, que tenemos un Dios que nos creó, tenemos a Cristo que hizo un sacrificio, al Espíritu Santo que nos lleva en el camino y al final que el Señor nos lleva a su casa, lleva a su iglesia, lleva su cuerpo a su casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es grandioso. ¿No le parece grande a ustedes? Amén. Amén. Es algo que, oye, creer esto, entenderlo, todavía, por eso que yo digo, el mismo Señor, cuando está con nosotros, dice en un momento que hay cosas también que debemos conocer también, pero que en ese momento no es posible, en este momento no es posible porque no las podríamos soportar. O sea, nuestra mente es limitada en ese sentido. Bien, entonces, ¿qué más va a ocurrir en el proceso nuestro
¿verdad? De estar en el mundo, de creer, servirle a Cristo, morir y ir a la presencia del Padre y esperar el futuro.